En cuanto a que Dios ha muerto, es una versión de Nietzsche, es un concepto de este filósofo Nietzsche, en el que tiene este significado, ¿no? Dios ha muerto es para el mundo occidental, el que las personas asumen un paraguas, una especie de techo que les cubre a la vida de Helios y de Elias, y desde este techo comienzan a tener protección todo lo que está debajo de ese techo. Es decir, que el significado que tienen debajo de ese techo responde a que se ha cubierto, está garantizado por una parte alta. El mundo occidental, en la versión de Nietzsche, ha partido de que Dios es la vida, y todo lo que desde ahí se genere, pues va a ser que motivo de vida, de producción, esto es de vitalidad. Esto es el superconcepto que nos han impuesto, en la versión de Nietzsche obviamente, y el que todos trabajamos que, como especie que nos han puesto un play y todos hablamos de la vida. Pero el rato en el que Nietzsche dice, asoma un concepto nuevo en el que Dios no está vivo, sino que Dios ha muerto, todos los demás pensamientos que surjan desde esta realidad, las actitudes que surjan de esta realidad, las formas de comportamiento social inclusive van a variar porque el código para hablar, pensar, actuar, para comportarse ya ha cambiado, y es desde que Dios ha muerto. Delante de un Dios que ha muerto, es normal que venga deficiencias desde el punto de vista ético, falta de reconocimiento de lo que es la persona, falta de valoración de lo que es diverso. En fin de cuentas, con un significado de que Dios ha muerto, todo lo demás, sea desde el punto de vista ético, inclusive productivo, de las relaciones entre las personas, cambia totalmente y pierde un significado. Con el concepto de Dios ha muerto, según la perspectiva de Nietzsche, digamos que el humano por fin comienza a enfrentarse a lo que es en realidad, sin ya los prejuicios de que Dios está vivo. Como vemos, este elemento no ayuda al cristianismo, porque el cristianismo pues no parte, diríamos, de una ideología de que Dios está vivo, sino que parte de un concepto real, de una realidad antes que de un concepto, de que Dios vive desde el hecho de la resurrección. Entonces el cristianismo no es un concepto de que Dios es vivo. Nietzsche lo asumió como un concepto. Para nosotros es una realidad, un telón de fondo desde donde tiene sentido nuestra ética, nuestras relaciones interpersonales, el mismo comportamiento conmigo mismo, la relación con la naturaleza. Sí, es una afirmación de Heidegger que el ser humano nace para la muerte. Tiene una relación con el concepto de Nietzsche, pero en este sentido, ¿no? El mundo occidental, la tradición occidental, esto no es tanto un concepto ni para los asiáticos, tampoco es para los africanos. Occidente, básicamente Europa y América, trabaja con este sentido, ¿no? De que los humanos somos para vivir, y esto es para generarse, en el sentido de que nosotros no estamos para desaparecer, que inclusive la muerte se convierte en un paso para posterior vida. Este es el concepto de Occidente, que es el que Heidegger dice que aunque sea algo de verdad, no obstante que este concepto de que el ser humano está
para vivir, no responde a la realidad misma nuestra, el que dice que nosotros, estando en el mundo, estando en esta existencia, al fin, en la medida en la que el tiempo va atravesando nuestra existencia, llega un punto en el que no hay ninguna realidad más allá de eso. Esto es la muerte. Esto es que la única vida que nosotros tenemos es esa franja de tiempo entre el nacimiento, o si quieren primero la concepción, y el punto final es la muerte. Y esto se da ¿qué? En el mundo y en el tiempo. O sea, nosotros estamos en el mundo para vivir en este mundo, y este mismo mundo va a ser nuestra tumba. Heidegger dice, el ser humano, cuando comience a reflexionar sobre su verdadera naturaleza, que es un ser para morir, va a vivir ¿con qué? Con mayor objetividad, y diríamos, no, él lo dice hasta con un sentido de moralidad, de eticidad, de un comportamiento más real. Ciertamente, no, volvemos al mismo criterio. Es una visión filosófica la de Heidegger, en la que está contemplando sin el formato, sin la creencia cristiana, en la que el cristianismo no es pues una filosofía. O sea, no es que el cristianismo está diciendo que nosotros después de este mundo nos creamos otro mundo y ya nos cambiamos de mundo para vivir en otra realidad, sino que nuestra posición de vivir está fundada no tanto en el criterio de mundo, sino que nuestro vivir es en la persona de Cristo Jesús. Vivimos desde su persona, no hablamos tanto de vivir que en otro mundo. Estos son conceptos más vale que nos ha dado este filósofo Heidegger. Tengamos en cuenta, pero, que Heidegger también, al final de su vida, como indicativo, él pidió ser enterrado en un cementerio católico. Como uno puede reflexionar, ¿no?, que su tradición católica, a fin de cuentas, está presente en su filosofía y en su muerte, aunque diga que el final de todo es la muerte, no obstante que dice que pide ser enterrado en un cementerio católico, y en un cementerio católico la palabra más cercana allí no es muerte, es dormir, los que duermen temporalmente para resucitar. También es otro de los filósofos modernos, contemporáneos de este Wittgenstein, en el que desde su filosofía plantea esta perspectiva del lenguaje. Él inicialmente era muy definido en un lenguaje, ¿no? Él decía que nosotros decimos solo de las cosas que están presentes. Esto es que nuestro lenguaje es solamente una fotografía de las realidades que están en el mundo. Lo que se pondera en realidad es que la cosa, y lo demás es solamente que, así como hay una fotografía de las cosas, la palabra se convierte en una fotografía de decir las cosas que están allí presentes. Esta era la perspectiva inicial de Wittgenstein. Desde este punto de vista, diríamos, era imposible pensar, por ejemplo, en términos más abstractos. Pensar en realidades que no son cosas, en realidades que van, ¿qué?, más allá de las cuestiones materiales. No se podía. Wittgenstein en este tiempo mismo dirá que de lo que no podemos hablar, mejor callemos. Como diciendo que en el silencio estamos ya por fin diciendo solamente las cosas que tienen referencia. Pero ya más adelante, también ya superado la mitad de la vida de Wittgenstein, un filósofo del lenguaje muy bueno, ciertamente que él comienza a pensar que su lenguaje, las palabras, no son solamente fotografía de las cosas, sino que son ¿qué? Una expresión
del contexto de las cosas. En fin de cuentas, muchas palabras son realidades que van más allá de si hay una mesa, si hay una escoba, si es que hay una casa. Hay muchas palabras, por ejemplo, el amor, la amistad, la paciencia, que no tienen referentes, pero que son tan significativas y su significado está construido más vale que en una abstracción, en saber tomar las cosas desde las relaciones personales. En este mundo de palabras, pues se rescata mayormente el significado de las cosas, porque, por ejemplo, en el caso de Dios, Dios no es una cosa. La palabra de Dios, la palabra Dios no tiene referencia como una mesa, sino que la palabra Dios hace referencia a una cuestión de relaciones con una persona. Por tanto, en las cuestiones de relaciones, allí sí entiendo mejor la realidad de Dios. Wittgenstein nos dejó esta hermosa herencia para decir que el lenguaje no es fotográfico, sino que podemos hablar de realidades que no son cosas y podemos hablar de realidades que son ¿qué? Más allá de las fotografías de seres, en este caso de Dios, de personas que están más allá de nuestro alcance, sobre todo de las cuestiones de Dios. Pero inclusive podemos hablar de realidades que, de producción del ser humano, tales como son, he dicho, ¿no?, expresiones de amor. El amor entre las personas no es una cosa, sino cuestión de relaciones. La amistad es una cuestión de relaciones entre las personas. Y el significado de las palabras, la gran mayoría de las palabras tienen significado no en las cosas, sino en las relaciones entre las personas. Felicitamos a Wittgenstein porque nos da que una idea más amplia de las cosas a partir, diríamos, de este mundo de relaciones.